Buenos días a la estimada audiencia de la Fundación Padres por Siempre. Hoy, digamos, con un tema que hemos venido tratando en las últimas semanas, que tiene que ver precisamente con la interacción que nosotros convencionalmente podemos estar teniendo ante la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos. Bien sabemos y de acuerdo, digamos, a la filosofía que manejamos en la Fundación, que nos encontramos en un proceso de transición que de alguna manera a todos nos impacta. Nos impacta a los hombres padres, les impacta a las mujeres madres y también a las instituciones que son las encargadas de, entre comillas, dirimir los conflictos cuando se presentan en la familia. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que lo que siempre nosotros tratamos de orientar es que digamos, solución de los inconvenientes en la familia separada entre los mismos, digamos, actores es la mejor opción que podría darse. Sin embargo, digamos, todavía estamos que no tenemos los elementos necesarios para poder nosotros mismos manejar, digamos, una situación de una forma asertiva la situación y con frecuencia pues nos encontramos en que debemos de dirigirnos a instituciones en particular como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por un proceso de restablecimiento de derechos. ¿De qué se trata? ¿En qué forma? ¿Cómo nosotros tenemos que acceder a ese tipo, digamos, de función que el Estado se reserva para intervenir en familias y a solicitud, como en este caso que lo convencionalmente pasa, de los progenitores, de uno de los progenitores o de las personas que están, digamos, a su alrededor y que ven en la necesidad de solicitar a una entidad estatal, en este caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que interceda para beneficio, pues obviamente, de la paz en el hogar y en particular también de los menores. Porque, pues, digamos que el tema viene, y si lo vemos de manera legal, más allá, digamos, de los aspectos psicológicos, es que el bienestar de los niños es lo que debe primar de acuerdo a nuestra constitución y las leyes. Pero también por el otro lado tenemos que ser conscientes y reconocer que nuestra sociedad y en general la humanidad está en un proceso de transición, de equiparación del rol de la mujer al rol del hombre, después de más de, qué sé yo, millón y medio de años que hemos venido desarrollándonos sobre la faz de la Tierra y de más de 400.000 años, muy seguramente, como Homo erectus, Homo sapiens, sobre la faz de la Tierra. Entonces, hacer esa evolución obviamente requiere de mucho esfuerzo, requiere de mucho también comprendimiento y de elementos que debemos nosotros de aprender a manejar en esta situación de familia separada, más aún teniendo en cuenta que la familia separada es una novedad dentro de la sociedad moderna, en general de la sociedad humana, porque pues antes era excepcional y ahora pues prácticamente se ha convertido en la regla. Entonces, desde ese punto de vista, debemos saber muy bien por qué razón estamos yendo a una institución como el bienestar familiar, cuáles son los elementos que nosotros vamos a solicitar, por qué los vamos a solicitar, en qué forma los vamos a solicitar, qué podemos esperar de un funcionario público de esta institución y también, pues obviamente, saber cuáles son nuestros derechos. Yo, de alguna manera, también oriento cuando me es posible de que los padres no pueden ir como exploradores, ¿cierto? A una institución de este estilo, más aún si existe en el ambiente, yo diría, cierta percepción hostil hacia, digamos, la naturaleza del ser masculino. Y de todas maneras, tenemos también que aunar a esto, a lo que es la tradición, diría de pronto la costumbre social y el hábito jurídico, de alguna desestimar el rol del padre dentro del entorno de familia y darle una mayor, digamos, prelación, importancia al rol de la mujer madre. Obviamente eso viene también desde el derecho natural o lo que viene desde la naturaleza, que es lo que precisamente, y de manera de pronto un poco curiosa, es lo que se pretende cambiar. Lo que se pretende cambiar precisamente es que nosotros, los hombres, desarrollemos mayores funciones, responsabilidades,
en la educación, en el mantenimiento, en el amor a nuestros hijos, y que la madre pues también desarrolle a su vez, ¿cierto?, las funciones de estar fuera del hogar, de alguna manera, digamos, que el hombre se apersone más de las funciones de cuidadora, que hasta hace poco eran de alguna manera de la madre solamente, y la madre también se apersone de funciones de proveedora, que hasta hace poco eran solamente del padre. Y esto pues viene prácticamente desde la naturaleza y decantado en la cultura o en la forma de ser y en los conceptos que tenemos en la sociedad humana. Desde ese punto de vista, entonces, hay que tener mucho cuidado en qué forma nosotros vamos y manejamos la situación ante un bienestar familiar. Lo primero que hay que tener en cuenta, pues obviamente, es que esto tiene una base legal para que un ente estatal se pueda de alguna manera inmiscuir en, digamos, los elementos que hay al interior de una familia. Porque seamos sinceros, en realidad lo básico dentro de la sociedad humana es la familia, y la familia fue la que le dio de alguna manera origen a la sociedad y a su vez esta al Estado. Entonces el Estado de alguna manera es un descendiente de lo que es en primera instancia el vínculo familiar. Y también está claramente establecido en la Constitución, artículo quinto en particular, la digamos, responsabilidad del Estado por propender por el respeto y la conservación del vínculo familiar. Entonces, eso, digamos, es una claridad que tenemos que tener y que pues obviamente también tienen los funcionarios. Y también tenemos que ver de que está el artículo 16 de la Constitución, que es un derecho fundamental, que es el derecho a libre desarrollo de la personalidad, y el artículo 42, 44, que habla también del derecho a la familia de los menores, del derecho al amor, ¿cierto?, de su familia. Y por el hecho de que una pareja se haya separado, la familia sigue siendo familia separada. ¿Sí? Es una familia como en plenitud de sus derechos, porque pues en particular hay menores que están requiriendo también el amor, no solamente de la familia que en un momento dado o ese progenitor que tenga la custodia, sino también del progenitor no custodio. Entonces, desde el punto de vista legal y constitucional, vemos de que las pretensiones que pueda tener un padre en caso de ser no custodio, pues obviamente están, diría yo, sustentadas con una profunda, ¿cierto?, raigambre en derechos constitucionales. Pero adicional de esto, pues hay también las leyes que desarrollan esos derechos fundamentales, y digamos lo que de alguna forma está establecido en la Constitución Política Nacional. Y en el caso particular que nos atañe, pues nos referimos a la Ley 1098 del 2006, que es el comúnmente conocido Código de la Infancia y Adolescencia, y en particular porque pues el Código de la Infancia y Adolescencia tiene varios aspectos, tiene varios capítulos, el que tiene que ver con restablecimiento de derechos, ¿cierto? Y toda, digamos, la situación que debe de surtirse en el momento de que un órgano, digamos, del Ejecutivo, como es el Bienestar Familiar, que depende de Presidencia de la República, entre a tomar decisiones sobre el vínculo familiar. Entonces, ahí claramente aparece de que se requiere un procedimiento. Los procedimientos a veces no los entendemos porque pues tenemos que entender también nosotros de que el bienestar familiar no está hecho solamente para, digamos, el tipo de familia que nosotros representamos, la familia separada, sino que está hecho en particular para todo tipo de familias, pero en particular también tenemos que reconocerlo para aquellos menores que nosotros a veces ni nos imaginamos, pero que están siendo vulnerados, bien porque están siendo prostituidos, bien porque están siendo explotados laboralmente, ¿cierto? Bien porque no tengan un techo, bien porque no tengan el derecho a la salud. Entonces, tenemos que entender también en qué forma y cómo clasifica el bienestar familiar nuestros problemas. También creo que es importante aquí decir de que hay algunos aspectos legales que es importante asesorarse, estudiar, revisar. Nosotros tenemos una muy buena cantidad de videos en el canal de YouTube que están de libre acceso, y bueno, obviamente hay que dedicarle tiempo para encontrar cuál de los temas que nosotros estamos tratando puede ser más cercano a la problemática,
También, digamos, tenemos nuestro, digamos, plan básico, que es un plan de 75.000 pesos anuales y que se envía una buena cantidad de información para tener una mayor, digamos, diría yo, conocimiento y estudiar aspectos legales, psicológicos, diría inclusive de psiquiatría, de lo que es, digamos, la problemática de familia separada. Volviendo al caso nuestro, entonces la situación va en que todos estos aspectos que nosotros tenemos que entenderlos. O sea, normalmente también yo pongo, digamos, como ejemplo de que los problemas de familia separada no es un juego de ping-pong. Tú pegas, yo pego, o no es una, diría yo, un tinglado, ¿cierto? Eso es, de alguna manera, una estrategia y una táctica de evolución. Donde hay que tener en cuenta no solamente los aspectos propios, digamos, del entorno en que nos desarrollamos, los históricos, los sociales, los culturales, inclusive de qué tipo de familia viene la madre, de qué tipo de familia vengo yo, ¿sí? Aspectos también legales, psicológicos, también de desarrollo de la sociedad, del entorno donde nos encontramos, pero lo más importante es que de entre todos estos temas que hay en la mitad de ese tablero está el bienestar de nuestros hijos. Entonces hay que aprender también a manejarlo y eso es lo que nosotros también de alguna manera tratamos o orientamos a los padres para que sea más fácil o un poco más armónico o más llevadero, o menos traumático la evolución hacia familia separada. Entonces, desde ese punto de vista, creo que podemos decir que estamos entonces en este eh, parte, digamos, de la vida humana, de los temas nuestros como seres humanos, como padres de familia, donde nos vamos a encontrar con este tipo de problemas y lo que nosotros pretendemos hacer es generar una, diría yo, eh, herramientas, ¿sí? Jurídicas, también de comportamiento, donde podamos nosotros también encontrarnos, podamos también nosotros discutir, apoyarnos, aprender a entender a la madre, aprender a entender a los entes estatales a los cuales de alguna u otra manera nos vemos supeditados a dirigirnos, pero también creo yo es muy importante, ¿cierto? Dar herramientas para que estas personas, para que de pronto los funcionarios, los defensores de familia, en este caso el ISF, nos ayuden a entender mejor y nosotros también les ayudemos a entender mejor cuál es nuestra problemática, en qué manera lo estamos viendo y en qué manera lo vamos desarrollando. Porque tengamos en cuenta que es muy importante también, estos temas no son estáticos. En la medida en que alguno de nosotros nos movamos 3 pasos más adelante, todos nos vamos a beneficiar. En la medida en la cual nosotros ayudemos a, diría, solucionar un paradigma que esté en el trato de familia separada, bien sea a nivel de psicología, bien sea a nivel de derecho, de jurisprudencia, estamos también colaborándonos mutuamente para poder llevar esto un poco más adelante, para poder también trabajar, ¿cierto? Y poder también ayudar, porque este tema no solamente es quejarnos, ¿sí? De lo que puede o no hacer una institución estatal, es también entender que esa institución estatal, de alguna manera tenemos que retroalimentarle para que entienda nuestro dolor, para que entienda la crueldad de separar a un padre de su hijo, para que entienda también de que hay herramientas legales que ya se están utilizando para ponderar los diferentes derechos que tiene un menor en el momento de que un funcionario estatal toma una decisión que se ha convertido de pronto en la práctica jurídica, pero que de alguna u otra manera sí no está teniendo en cuenta los aspectos que un progenitor está solicitando. A eso entonces nos referimos a que este, digamos, elemento y esta base que nosotros colocamos en la Fundación Padres por Siempre va precisamente a permitir que los progenitores nos podamos encontrar y también podamos los mejores hábitos, las mejores de pronto experiencias compartir y de manera propositiva, pues le digamos también a los funcionarios que sean de la rama estatal,
qué es lo que nosotros estamos viendo y en qué manera estamos sintiendo y por qué de alguna manera vemos que lo que están haciendo en contra nuestra o supeditando, digamos, o menospreciando o de alguna manera no teniendo en cuenta los derechos fundamentales del menor, en el caso particular de lo que a nosotros atañe, o lo que nosotros estamos diciendo, tiene que ser tenido en cuenta. Me refiero a, digamos, las denuncias penales que normalmente se colocan. Me refiero también, creo yo, a la manera misma como nosotros, como ser masculinos, padres de familia, podemos de pronto entender cuál es la relación o cuál es la forma de poder trabajar un tema de familia separada. Entonces, si tienen algunas preguntas, algunas cosas, con mucho gusto, aquí abajo aparecen nuestros datos. Ahí pueden ver cuál es, digamos, el teléfono de la operadora nuestra, que pueden dejar ahí sus mensajes, perdón, el email, cual nos pueden escribir también, y pues estamos enviando, digamos, información general. También la mensajería de WhatsApp, mensajería, ¿sí? Para que por favor ya dejen ahí sus mensajes escritos que pues de alguna manera le estamos contestando en el menor tiempo posible. Entonces, si hay alguna pregunta, voy a ver si ha llegado por acá por el WhatsApp alguna pregunta. Nuestro WhatsApp aparece ahí, el 315-845-9373, y entonces vamos a proceder a ver eh, qué es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, digamos que hay unas preguntas que siempre nos hacen que tienen que ver con las decisiones que se toman sobre todo a nivel de, caso, pues estamos hablando aquí de las defensorías de familia, de la limitación de la suspensión del derecho del menor a las visitas por unas, digamos, denuncias penales de parte de la progenitora custodia en contra del progenitor custodio por supuesto abuso sexual. Primero, hay que pues, reconocer que es una acusación muy seria, es una acusación que no se puede de alguna forma desconocer, que hay que trabajar. Nosotros recomendamos y tenemos, digamos, las herramientas de alguna manera ya perfiladas, ¿cierto? Para que los padres se hagan cargo de los asuntos ante la fiscalía para que retroalimenten a la fiscalía de manera directa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por lo menos puedan proceder a renunciar al derecho a guardar silencio y ser llamado a indagatoria, ¿sí? Que es fundamental que el ente investigador conozca de esas posibles denuncias que puedan existir en contra de un progenitor, digamos, no custodio. Pero también diría, es muy importante, ¿cierto?, que el progenitor también actúe de una manera responsable en caso en que sea una acusación falsa. De lo que se sabe en la experiencia es que obviamente hay depredadores, pero la mayor cantidad de estas denuncias se suceden cuando hay un conflicto entre los progenitores, sobre todo por la custodia. O sea, una manera de desestimar, en teoría, las pretensiones del padre por la custodia compartida, es precisamente endilgarle un comportamiento inadecuado de tipo sexual, ¿sí? Y desafortunadamente, las instituciones nuestras, ya con el solo hecho de hacerlo así, convierten esto ya prácticamente en una sentencia, ¿sí? Y ahí es donde la jurisprudencia ha comenzado ya a bajar a detalle y a, digamos, entrar a ponderar el derecho que invoca la madre a la defensa del menor, al cuidado del menor, con el derecho al amor de la familia, en esta particular la familia separada, la familia paterna y la familia extensa paterna. Entonces, aquí digamos que hay un paradigma donde tenemos que, y donde ya se ha adelantado, donde ya hemos hecho algunas, digamos, avances, ¿cierto?, en el tema en que a nivel de las altas cortes, a nivel de los juzgados, comiencen ya a prácticamente, y a nivel de la Corte Constitucional, que ya ha tratado estos temas y ya ha emitido también, digamos, sus sentencias al respecto. Bueno, eso hay que bajarlo también al ISBF, a las diferentes zonales, a las defensoras de familia, para que precisamente
el tema y la investigación en una fiscalía no se convierta en un nudo que nadie quiere solucionar, un nudo que de alguna u otra manera no se está, digamos, manejando de una manera adecuada porque se está suponiendo simplemente por una acusación, ¿cierto?, que una persona es culpable de un, digamos, delito tan atroz como que es un abuso, ¿cierto?, en su propio hijo o en su propia hija. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ya en esto se ha trabajado bastante. En la Fundación ya tenemos alguna buena experiencia acumulada. Las personas que quieran profundizar más en estos temas, pues muy seguramente lo pueden hacer en primera instancia mirando nuestros videos que tratan sobre el tema de falsas denuncias de abuso sexual o falsas denuncias o toda esta temática que lo que tiene que ver con el abuso sexual. Obviamente que es un delito reprobable, pero por el solo hecho de que esté siendo alguien denunciado no quiere decir que sea culpable. ¿Explico? Y ese tema y ese derecho lo tenemos de alguna u otra manera que tener en cuenta, ¿cierto? Porque adicionalmente a que se nos esté violando de pronto ese derecho, también se le está violando el derecho al menor a tener un libre desarrollo de la personalidad, a que su familia sea defendida por el Estado o sea apoyada por el Estado, pero adicionalmente el derecho al amor del menor. Entonces, desde ese punto de vista, y creo que en esta forma podemos nosotros decir que la respuesta, sí, se le ha dado respuesta, digamos, aquí a las preocupaciones, ¿cierto?, que puedan tener algunos progenitores al respecto de lo que es, ¿cierto?, la falsa denuncia. ¿Alguna otra pregunta que nos llega? A ver, veamos. Bueno, el tema también es cuando se quejan, ¿cierto?, de la situación de una institución como el Estado familiar. Yo creo que primero que todo tenemos que ser muy cultos, ¿sí? Yo creo que lo cortés no quita lo valiente, o sea, uno tiene que de alguna forma entender que el funcionario estatal o el servidor público es un servidor público, o sea, es una persona que está allí para colaborarnos a toda la, digamos, comunidad a poder dirimir esos conflictos para los cuales ellos tienen, digamos, allí unas autorizaciones, una autoridad. Pero también tenemos que entender nosotros que ante todo tenemos que respetar al funcionario, ¿sí? Y tenemos que orientarnos previo a solicitar, por ejemplo, una intervención, inclusive si es en el call center. Desde ahí comienza, o sea, desde antes de llamar, ¿sí?, a la, al call center, yo diría, y es cuando uno tiene que acercarse, por ejemplo, a la fundación, para realmente entender de qué se trata. Porque normalmente, ¿cierto? Si uno va a estas instituciones, de alguna forma le puede salir el tema al contrario, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante hacer entender a los papás de que yo me tengo que preparar, más si estamos en un ambiente que, seamos sinceros, es hostil con el ser masculino, ¿sí? Es hostil con la, diría yo, ejercicio de la paternidad. Si bien, como decía al principio, lo que pretende la institucionalidad es que nosotros nos convirtamos cada vez más en cuidadores de nuestros hijos y nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ¿sí? Pero también nota uno que la institucionalidad todavía, ¿sí?, tiene ciertos elementos donde segrega, ¿sí?, al hombre. Segrega por lo que llamen, llámenlo de la manera que llamen, llámenlo perspectiva de género o lo que sea, pero es una segregación, ¿sí? Pueden tener nombres muy lindos, pueden tener nombres muy, inclusive pueden ser, digo yo, aprobados por el Fondo Monetario Internacional y por lo que se sea, pero pues no dejan de ser discriminatorios. ¿Me explico? Entonces, desde ese punto de vista, sí creo que tenemos nosotros que revisar y ver y prepararnos muy convenientemente antes de ir a una institución de este estilo. Bueno, yo creo que con esto, aquí, por ejemplo, me dice José que las entidades estatales se demoran mucho en dar respuesta. Esto afecta a derechos de los niños separados porque no tienen contacto con papá mientras se da el proceso. Es efectivamente así, o sea, los entes estatales, sí, pues no solamente tienen el tema nuestro que solucionar, tienen muchos, y en particular, sí, el proceso administrativo de reconocimiento de derechos fue modificado hace recientemente, creo que la ley, no sé si es la 1878 del 2018, donde digamos que los tiempos y los términos
que tienen los funcionarios han sido ampliados, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante hacerle seguimiento. Están siempre muy pendientes, estar siempre, digamos, muy a la par con la información que se le tiene que dar al funcionario estatal. También, digamos, de alguna forma, saber radicar, ¿sí?, la información al funcionario para que sea fácil de entender, porque veamos que en la experiencia que tenemos convencionalmente, con mucha frecuencia nosotros nos equivocamos en la manera misma de exponer las cosas, o que nos equivocamos entre un comisario y de pronto un defensor de familia, y los dos llevan procesos diferentes, con información diferente, a veces inclusive, con el debido respeto, he visto progenitores que, pero es que eso está ahí. Sí, pero es que eso está ahí, puede estar ahí donde ese funcionario no lo está viendo. Entonces, creo que también parte es aprender a llevar estos procesos ante estos funcionarios para que efectivamente a ellos se les facilite entender. En la medida en que ellos se les facilite entender cuáles son nuestras pretensiones estén legalmente sustentadas y estén colocadas, digamos, como debe de ser dentro de los términos, ¿cierto? Eso pasa. Ahora, efectivamente, como José, digamos, de alguna manera se queja, ¿sí? Se demoran. Sí, es verdad, se demoran. Yo creo que por eso, inclusive para la separación, yo diría que los padres debemos de prepararnos también, porque pues normalmente, como decía la propaganda, uno quiere las cosas hoy mismo, y esto no es así. Un funcionario normalmente puede tomar una decisión rápidamente si hay un caso de flagrancia, pero tiene que cortar, tiene que medir dos veces para cortar una. Entonces, a lo que yo voy es que sí, uno de los problemas que tenemos es que los funcionarios, digamos, y los tiempos que ellos tienen, de alguna manera no se compatibilizan con el sentimiento, digamos, como esa crueldad que uno siente cuando de una manera muy elástica y muy rápida y sin ninguna, digamos, de una vez un funcionario, porque simplemente un progenitor o progenitora no custodia, coloca una denuncia penal simplemente para limitar el acercamiento del padre al hijo, porque, digamos, es un instinto también, creo yo, es un instinto de la madre que cuando tiene conflicto, ¿cierto? Lo que hace es colocar tierra entre su hijo y el conflicto. Entonces, yo diría que también tenemos que entender esa situación y si bien es ilegal, también tenemos que aprenderla a manejar y en qué manera, ¿sí?, esas situaciones se tienen que manejar, bien sea con la fiscalía, bien sea con la defensoría, bien sea inclusive con los juzgados. A lo que yo voy es que precisamente en meses pasados hubo una sentencia en uno de los juzgados de Bogotá donde está en discusión la custodia. La madre, que es un tema que muchos abogados de manera un poco, diría, correcta pueden asesorar, no muchos, pero algunos, ¿cierto? Es que asesoran para colocar una falsa denuncia, ¿sí? De abuso sexual. Entonces, el juez determinó que mientras se decide, y con medida cautelar, el padre puede puede visitar a su hijo o a su hija en este caso. ¿Por qué? Porque está el derecho fundamental y entra a ponderar los dos derechos. El derecho que invoca la madre a cuidar y a proteger a su hijo y el derecho que invoca el padre al amor, ¿sí?, del hijo y además las visitas como tal. Es un tema que tenemos que entender y que últimamente lo estamos también revisando. Las visitas no tienen que ver simplemente, ¿sí?, con la visita, digamos, en el argot popular. El derecho de visitas como tal hay que entenderlo con unas profundas raíces en la Constitución y en las leyes. El derecho de visitas que se le da a un menor, al progenitor no custodio, no tiene que ver simplemente con ver al papá de pronto 3, 4, 5, 6 minutos en un centro comercial. De esa manera, también el derecho a la educación no se ejercita. Yo no puedo decir que estoy cumpliendo el derecho a la educación a mi hijo si lo llevo, qué sé yo, y de alguna manera le muestro el colegio, ¿sí? Lo dejo entrar, lo saco y me lo llevo. O el derecho a la educación si voy y lo dejo en recepción de la clínica y después me lo llevo. Eso no se está ejecutando ahí el derecho ni de la educación ni el derecho a la salud. Caso similar pasa con el derecho de visita. El derecho de visitas está claramente identificado y definido
en las sentencias de las Cortes y de las altas Cortes, en particular la Corte Constitucional, que es digamos, la herramienta jurídica a través de la cual un progenitor no custodio mantiene una relación con el hijo, ¿sí? Y garantiza, ¿cierto?, un desarrollo armónico de la relación con el progenitor no custodio en equidad e igualdad con el que ya tiene a motu propio el progenitor no custodio. O sea, que mostrar el hijo, eso no es hacer visitas. Sacar una foto al padre con la hija porque había una, eso no es visitas. Visitas es algo que permita, primero, el desarrollo libre del relacionamiento entre el padre y el hijo sobre el cual no tiene la custodia, pero también tiene que permitírsele el desarrollo de esa familia y es una familia separada. Otra cosa es dejar también que se permita y se garantice, ¿cierto?, el libre desarrollo de la personalidad, en primera instancia del menor, porque requiere el menor de tener un desarrollo también de su personalidad, de acuerdo también a sus propias raíces, digamos, del progenitor no custodio y su familia extensa. Pero adicionalmente es el derecho al amor. Entonces, las visitas no simplemente son sino un derecho con unas hondas raíces en otros derechos fundamentales, ¿cierto?, que están claramente establecidos en la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, tengamos eso muy en cuenta. ¿Sí? Visita, no venga aquí, visita al menor 5 minutos y váyase. Eso no es el derecho de visitas. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso y sigamos entonces mirando el tema. Otra pregunta es demasiado pedir tener calma en el momento de acercarse al IS debido a que normalmente estamos muy aturdidos en medio de la separación e inclusive en que nuestro hijo está lejos. Es correcto, sí, o sea, no es sencillo. Pero aquí de nuevo volvemos nosotros a las enseñanzas que siempre damos en la fundación y es precisamente que por las razones que ya saben, digamos, los miembros de la fundación, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo emotivo, sobre todo, digamos, los progenitores hombres, ¿sí? Porque, pues, seamos sinceros, digamos que el cerebro del hombre no funciona igual que el cerebro de la mujer para manejar las situaciones de hondo dolor y sentimiento. Digamos que ese es un talón de Aquiles que tenemos los seres masculinos, ¿cierto? Y que está claramente definido y está claramente demostrado por la ciencia, ¿sí? Es la manera misma como nosotros percibimos, sentimos, pensamos y nuestro cerebro funciona, ¿cierto? En el momento de tener una emoción. Y en este caso una emoción negativa. Entonces es muy complicado, efectivamente, o sea, realmente las madres lo manejan mucho mejor, digamos que su función de cuidadoras durante cientos de miles de años las han acondicionado mejor y nosotros apenas estamos incursionando cada vez con mayores, diría yo, interés en estas funciones. Pero de todas maneras todavía, digamos, y van a pasar cientos de miles de años también para que nuestro, muy seguramente, cerebro, digamos, maneje las emociones de una manera, digamos, tan maravillosa como lo hace el cerebro femenino. Tenemos un talón de Aquiles, nosotros realmente sentimos esa crueldad con mucho mayor rigor. Yo tengo que reconocerlo, en la fundación hemos tenido casos de padres que han muerto de pena moral, eh, precisamente por esa separación. ¿Sí? Entonces, a lo que sí voy es que de pronto esto no lo entienden muchos personajes que están en los entes de autoridad, pero es muy, muy, muy doloroso, es muy cruel, ¿cierto? Realmente no es no haber pasado la página, es que se está sufriendo por la separación de los hijos, ¿sí? Y es un tema muy delicado. Entonces tengan en cuenta también eso, sí, tiene razón. Otro José, ¿cierto? Es de Cali, es demasiado pedir, es mucho pedir, pero ¿y qué otra alternativa tenemos? ¿Sí? O sea, el hecho de pedir y tener calma no quiere decir la inactividad, no, eso nunca se ha dicho, es hacer una actividad claramente definida, de acuerdo a un plan de acción, ¿cierto? Y moviéndose de alguna manera en el sentido de hacer valer los derechos. Tener calma no es ser inactivo, tener calma es controlar, digamos, esos momentos y direccionar nuestra energía hacia, digamos, entender mejor y actuar, ¿sí?
tampoco quiere decir actuar como dicen aquí en la sabana cundiboyacense a la topa tolondra. No, es actuar de alguna manera, de una forma, digamos, planificada, estudiada e ir también tomando decisiones a medida que la situación se va. Y también hay que tener un plan de cuál va a ser la vida, ¿cierto?, nuestra con nuestros hijos una vez los problemas con el progenitor no custodio, con el progenitor custodio se solucionen. Bueno, pues yo no sé si haya más preguntas, si pues, las últimas preguntas nos las pueden enviar al WhatsApp, con mucho gusto las revisamos y le damos solución. Bueno, ¿en qué forma se pueden conectar con la Fundación Padres por Siempre? Bueno, de la Fundación Padres por Siempre, pues nos pueden dejar mensajes con nuestra operadora, también con el IBR, el Sistema de Atención Automática en tiempo o en horas de no laborales, en Bogotá, al teléfono 744-0674. Repito, 744-0674. También pueden dejarnos mensajes a junta@padresporsiempre.com y en caso tal de que no tengan mucho tiempo, nos gusta más que nos contacten a través de correo electrónico porque una vez van a tener también posibilidad de estar informados de todo lo que está pasando con nosotros y las actividades que estamos haciendo. También entonces al WhatsApp que es el 315 845-9373. Repito, 315-845-9373. Bueno, no siendo más por el momento, eso es todo por hoy. ISB sabe que es el talón de Aquiles y sabe o conoce la situación de los padres o hace la visita gorda porque experiencia sí tiene, pero eh, pediremos a los padres calma o podemos pedir a ISB empatía. Bueno, yo creo que esta situación y esto que hacemos acá es precisamente colocar claro o oscuro, ¿sí? Todas las defensorías del país están siendo copiadas, ¿cierto?, acerca de estos momentos en que nosotros estamos haciendo estos debates, ¿sí? Sí, yo creo que hay que en la medida en que nosotros aprendamos a controvertir de una forma, diría, correcta, las decisiones que nos parecen o que son arbitrarias, a nuestro parecer, de parte de las autoridades, pues creo que también ahí es donde nosotros estamos apoyando a que este dolor que sentimos cuando se nos separan de nuestros hijos, ¿cierto?, sea cada vez más tenido en cuenta, ¿sí? Porque efectivamente el ISF puede, en vez de, con una manera bastante olímpica, suspender las visitas es suspender no un derecho, son varios derechos que le están suspendiendo al menor y al padre también, porque seamos sinceros, el hombre desarrolla también su personalidad ejerciendo la paternidad. Eso es claro, ¿sí? Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros realmente llevemos este tema más adelante, en que no aceptemos de una manera culta, ¿sí?, y controvirtamos de manera racionada y diría bien sustentada las decisiones que con frecuencia nos pueden parecer arbitrarias de parte de una autoridad, pues también le estamos dando a esa autoridad la oportunidad, ¿cierto?, de revisar cuáles son los elementos que está usando. Y como les decía, es que la jurisprudencia es dinámica, ¿sí? Las instituciones son dinámicas, estamos en un proceso evolutivo. Hace 40 años no existían las separaciones como hoy. Hoy ya tenemos familias recompuestas, tenemos una cantidad de situaciones que se están dando y que estamos también trabajando, ¿cierto?, para que esas, digamos, situaciones se vayan mejorando. Bueno, yo les agradezco la atención, esperamos sus comentarios, que hayan, si las preguntas que no hayan sido respondidas, vamos entonces a revisarlas en los diferentes chats que hay, en el del Facebook Live, en el Facebook Group y en el de YouTube para darles respuesta.
Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Seguiremos con estos live para, de alguna manera, digamos, más ejecutiva, más rápida, poder también dirimir o ver o analizar las diferentes cuestiones. Entonces, seguimos con los videos que ya están viendo, que tocan entrevistas realizadas por un gran colaborador, un hermano mexicano, Gabriel. Rafael, entonces Rafael Gabriel más bien, entonces también un saludo y sigamos adelante. Creo que vamos por el camino correcto, estamos haciendo las cosas, estamos poniendo la cara, estamos diciendo las cosas como las sentimos, con respeto, con humildad, pero también con mucha valentía y con mucha argumentación. Gracias y hasta pronto.